Le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Emil Chireno. Hablamos hoy del Salvador, del Bitcoin y además de las decisiones constitucionales que habilitan candidatos que no pueden reelegirse, pero encuentran la manera de hacerlo. Emil, buenas noches. Buenas noches, Yulisa. Un placer para mí estar aquí. Para mí también recibirte. Un cambio muy radical entre una audiencia de apelación de una medida de coerción. Sí. Y un tema que yo sé que para el público va a ser más refrescante que el drama que se está viviendo en esa sala de audiencias. ¿Tú qué piensas que pasa con el ex procurador? No, yo creo que se mantiene. Se mantiene. Me parece que se mantiene. ¿Ese silencio de la jueza te parece como raro? Bueno, los abogados decimos que cuando o tardan demasiado para darte una sentencia o tarda demasiado la deliberación, es porque probablemente se va a rechazar lo que tú estás pidiendo. Eso es una de las... Pero eso no es una máxima, puede que nos sorprendan. Ahora, yo creo que eso se mantiene, en mi opinión. ¿Crees que y de se hecho mantiene? espero que sea así, porque entiendo que ese caso, sin prejuzgar, ¿verdad?, la inocencia o la presunción de inocencia de nadie, es un caso que tiene un potencial enorme de hacer un antes y un después en la justicia dominicana y en la institucionalidad de aquí. Yo creo que, y ojalá que se aproveche y que... El ex procurador dice que él es una víctima del odio, de la rencilla, de la venganza, y que él es una persona inocente presa. Bueno, eso es un argumento que uno va a escuchar del que está preso, ¿sí? O sea, tú no has escuchado nunca una persona diciendo, yo estoy muy contento de estar preso, yo entiendo que a mí se me han respetado todas mis garantías como preso, y wow, que... Yo nunca he escuchado de una persona diciendo eso, yo por lo menos. Entonces, mucho menos lo dirán los abogados, que estamos para eso, para defender una posición. Entonces, no me sorprende. Mira, para hablar de algo más refrescante, y yo creo que más trascendente que eso, hay un experimento que se está dando muy interesante en El Salvador con el Bitcoin. Bukele, que es una figura de las redes sociales muy famosa, a mí me han mandado infinidades de videos con discursos. Él maneja muy bien sus redes. Sí. Bueno, él es un publicista. Es un ¿recuerda? publicista. Ese es el background de él. O sea, que no ha de sorprender eso. Pero él tomó una medida ahora que muchas personas consideran revolucionaria y otros consideran que es peligrosa. Y es que El Salvador aprobó una ley que hace que el Bitcoin, al igual que el dólar, porque esa economía está dolarizada, se pueda utilizar como una moneda de libre circulación para poder comprar cualquier producto. Bitcoin, como tú sabrás, es algo que nadie entiende muy bien, yo me incluyo en esa lista, y es altamente volátil. Yo de hecho invierto en Bitcoin, después te contaré de eso. No lo hago como mucha gente que lo hace porque cree que se va a hacer millonario, sino porque me causa curiosidad el grado de volatilidad y lo difícil que es entender cómo ese mercado se comporta, y por eso estoy en él, para aprender un poco. Ahora, que un país lo haga, un país, no es lo mismo que una persona, porque las consecuencias son mayores. Estamos hablando de una economía. El Salvador no es un ejemplo de nada en términos económicos. Es un país con muchísimos problemas, un país pobre, un país que está muy lejos de ser un país del primer mundo, como Bukele dijo en el discurso que él anunció que se iba a usar el Bitcoin, que ellos tienen derecho a ser un país del primer mundo. Ese es probablemente uno de los lugares donde yo te diría que idealmente uno no haría un experimento de ese tipo. ¿Por qué? Porque ese es un país que depende mucho de una moneda que no controla, que es el dólar. El Salvador se dolarizó precisamente porque su economía es tan débil y su moneda en muchísimas ocasiones sufrió una inflación enorme, y dijeron, bueno, la única forma de garantizar estabilidad de precio es teniendo el dólar. Además, es un país que depende más que nosotros de las remesas. Aquí nosotros nos sorprendemos porque las remesas en la República Dominicana son más o menos equiparables como porcentaje del tamaño de la economía a la industria turística. Mucha gente no sabe eso. El turismo aquí lo vemos como una de las industrias más grandes. Alrededor del 11% del PIB dominicano es de esa industria, pero remesas solo es casi un 10%. Entonces, son muy importantes las remesas para nosotros, pero no como El Salvador. El Salvador es más de un 30% del tamaño de la economía de las remesas. O sea, imagínate lo que ese país depende de lo que le envían de fuera por la poca capacidad productiva que tiene. Entonces, pensar en que esto es un experimento altamente riesgoso nos obliga a referirnos al personaje. A mí en muchas ocasiones me han preguntado, ¿qué tú piensas de Bukele? Tienen tiempo preguntándomele muchísimo. Un hombre muy popular en redes sociales, por cierto. Sí. Yo cuando él comenzó con la gorrita invertida y el estilo, interesantísimo. O sea, qué bueno que un millennial llama la atención, llega a la primera magistratura de un país. Eso está genial. Esperanzas muy altas. Yo, sin embargo, le di en Twitter a unfollow, o dejar de seguir, cuando él irrumpió en el Congreso, hace ya 2 años, para lograr que le aprobaran una ley. Ahí yo me di cuenta que ese era un personaje con ínfulas de dictador, y el tiempo me ha dado la razón. Él se ha convertido en cada vez más autoritario
al punto de, tú sabes lo de los jueces del Tribunal Superior, que él destituyó, 5, quitar al procurador, quitar al director del área de lucha contra la corrupción del gobierno, en fin. Tiene un 90% de popularidad, porque hay que decirlo, es una persona altamente popular. Parece que ese tipo de cosas arbitrarias también son populares, porque ahora se ha habilitado para ir a una reelección que no le tocaba y lo ha hecho a través del Tribunal Constitucional, como en algún momento se habló de que se podría hacer en República Dominicana, pero en esta ocasión se lo han aprobado. Estados Unidos ha emitido una opinión muy dura, por cierto, al respecto y dice que tambalea la democracia en el Ecuador. Sin embargo, a los ciudadanos no les preocupa que Bukele se haya habilitado a través del Tribunal Constitucional. Aparentemente no, eso es una realidad. Pero el que decía Eisenhower que cuando uno vive priorizando lo urgente sobre lo importante, uno nunca avanza. Las sociedades latinoamericanas, como tienen tantos problemas, hambre, pobreza, desigualdad, exclusión, desde que hay un mejoramiento mínimo en cualquier indicador, por ejemplo, criminalidad, que se supone que ha bajado un poco en El Salvador, que es un país muy violento, todo está bien. Eso de que si se reelige o si es un dictador, eso es un problema del año que viene o de los próximos 5 años. Dentro de 2 años. Hoy yo tengo que comer y hoy no soy víctima de la delincuencia. Entonces, ese pensamiento de corto plazo, que aquí lo tenemos en República Dominicana desde que somos república, también se da en toda América Latina. Y esa parte, El Salvador, Honduras y Guatemala, o que le llaman el Triángulo Norte los americanos cuando hablan de la región, recuerda que es una región con un pasado autoritario bastante fuerte. Y es el ejemplo que se utiliza mucho cuando se habla de la falacia de que poner penas más duras desincentiva la delincuencia. Ese ejemplo se usa mucho, porque Honduras, Guatemala y El Salvador, cuando tú te vas a los códigos penales, tienen unas leyes draconianas. Por cualquier cosa te dan 30 años de cárcel, por cualquier cosa. Y es precisamente porque ellos tienen mucho tiempo diciendo mano dura, mano dura, mano dura. Pero la mano dura no ha funcionado. No ha funcionado porque esos países son muy violentos y tienen muchísimos problemas todavía. Entonces Bukele para mí es un producto de un lugar donde la clase política está desgastada, donde hay muchas necesidades inmediatas, una cara fresca, con ideas frescas, un estilo brillante de manejo de la imagen en redes sociales. Pero esos son fenómenos que yo los siento efímeros, Yulisa. O sea, en democracia nadie, que me llame alguien y me diga un ejemplo ahora mismo, nadie logra mantenerse 4 años o 5 años con un 90% de popularidad. Eso es simple y sencillamente imposible. Entonces, él ahora está en su pico, pero con esa popularidad baje y se empiecen a ver los efectos quizás no positivos de lo que él está haciendo, tú vas a ver que ahí cambia el juego. Entonces a mí me decepciona mucho que el primer millennial latinoamericano como presidente sea un dictador. ¿Cuándo tú crees, Emil, que el pueblo salvadoreño va a empezar a pensar en que puede volver la dictadura a su país, justamente con su actual presidente? ¿O cuándo van a empezar a dejar de celebrarles muchas cosas? Yo creo que eso es como cuando una persona va a una fiesta muy intensa y toma mucho alcohol y la pasa súper bien y tiene fotos chulísimas, pero resulta que al otro día tiene una resaca impresionante. Eso pasa cuando hay presidentes o fenómenos políticos muy populares. Durante la fiesta, durante el momento en el que la persona es popular, está tomando medidas que a la gente le gustan y le agradan, todo está muy bien. Pero cuando el gobernante de turno, como decimos nosotros, le coge un poquito, ¿verdad?, de amor a la silla. Le coge el gusto. Le coge el gusto. Entonces, ahí es que tú empiezas a ver el lado negro, el lado un poquito más nefasto de la figura. Y yo creo que con Bukele todavía no hemos llegado al lado nefasto, estamos todavía en la fiesta. Esto del Bitcoin es parte de eso. Yo diría que este es como la hora loca. Él sacó algo que nadie se esperaba, todo el mundo está, wow. Bitcoin. La gente no ha reaccionado todavía. Wow, porque eso es algo realmente revolucionario. Es la verdad que es revolucionario. Lo es. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando ahí. Yo quiero dejar a los televidentes con la sugerencia de que tenemos que pensar, yo creo, mucho en las consecuencias de largo plazo que tienen que los presidentes asuman cada vez más poder y que concentren más poder. O sea, para mí la clave de una democracia que opere, Yulisa, es que exista un sistema efectivo de freno y contrapeso. Desde que llega una figura y quiere reunir en sus manos todo el poder, puede tener las mejores de las intenciones, pero eso nunca termina bien. Y El Salvador, lamentablemente, en términos institucionales, ha retrocedido bastante. Tú sabes que hay un informe que se publicó hace poco tiempo, hace quizás un mes.
sobre la importancia que le da República Dominicana a la democracia o los dominicanos. Ese informe dice que más del 62% de los dominicanos quieren un gobierno mano dura y que no les importaría tener que ceder porcentajes de democracia, de poder de decisión, no les importaría cederle ese poder al gobierno si el gobierno fuera autoritario, si tomara decisiones contundentes contra el que roba, el corrupto, el que sube los precios. No les importa tener control de precios. Una cantidad de cosas que para nosotros es sorprendente porque venimos de una historia autoritaria que nosotros no queremos recordar, pero ¿qué pasa entonces en otros países de Latinoamérica donde nosotros estamos viendo que parece que se está asomando la dictadura? Bueno, eso es Latino Barómetro, que hace ese tipo de mediciones. Esa a mí me llamó mucho la atención. Antes de darte mi opinión, te voy a decir que a veces esa data resulta ser un poquito pintoresca. Yo recuerdo una vez el mismo Latino Barómetro, hace muchos años ya, hace más de 8 años, hizo una encuesta sobre la popularidad de ciertos presidentes. Y aquí... Presidente de América Latina. De América Latina, sí, no, de América. La recuerdo. De América, porque estaba Obama. Sí. Y aquí fue el único país donde salió Obama, el primero más popular. Y el de aquí. Y y Chávez, el segundo. Entonces, bueno, es que hubo uno donde el de aquí salió de segundo también. También. Pero míralo desde la óptica de la coherencia ideológica. Popular, sí. ¿Cómo puede ser Chávez? Un demócrata con un autoritario. Por decirlo de alguna manera. Extremos, ¿entiendes? Sí. Entonces aquí hay un tema. Ahora, cuando las cosas no funcionan, Yulisa, los conceptos abstractos como transparencia, democracia, frenos y contrapesos, instituciones, la gente no lo entiende. Si tú eres víctima de la delincuencia todos los días cuando tú vas para el trabajo, si a ti todo te cuesta más todos los días, si tú sientes que tú estás estancado socialmente, hablarte a ti de conceptos abstractos con un sistema que no funciona, a ti eso no te representa nada. Y yo creo que eso es parte de la razón por la que nosotros vemos ese tipo de desencanto, porque eso es un desencanto con la democracia. Cuando te dicen, a mí no me importa si es democracia o no, es que el sistema no funciona para mí. Yo lo que quiero es que no haya inseguridad, que se controlen los atracos, que a los atracadores le corten la mano, por ejemplo, como dicen algunos, porque cuando Trujillo la gente dormía siempre con la puerta abierta y esa figura se trae siempre por los pelos. Siempre. Cuando Trujillo a los ladrones le cortaban la mano o le daban un tiro en el pie y tú sabías que era ladrón, la gente dormía con la puerta abierta. Nadie se atrevía a subir los precios. Bueno, pero ¿cuál era el precio que pagábamos por eso? Sí. Y si ciertamente eso era justicia o si eso era el monopolio de la violencia. Sí, y usualmente una mente que piense así, y no lo digo por sonar despectivo ni nada, pero no puede ser una mente muy cultivada, porque todos los ejemplos históricos te demuestran que Thomas Jefferson tenía razón cuando decía que los pueblos que sacrifican la libertad en nombre de la seguridad pierden las dos cosas. Pierden ambas cosas. Desde que llega uno y te dice, yo voy a ser más mano dura, más fuerte, dame más de tus libertades y yo te garantizo a ti que tú vas a estar seguro, eso siempre termina en regímenes autoritarios, que la gente termina rechazando en el futuro. Pero vuelvo y te repito, los problemas sociales, los problemas sistémicos, la exclusión que la gente siente, es lo que hace que la gente piense así y diga, a mí no me importa si es democracia, si el gato es negro, si es blanco, yo lo que quiero es que case ratón, como decía Deng Xiaoping. Entonces, ese es el tema. Yo creo que por eso que uno ve esa data. A mí me preocupa, obviamente, porque eso es muy ligero decir que a mí no me importa si es un régimen autoritario. A mí me preocupa. Eso es preocupante. Me preocupa mucho porque yo creo que nuestra generación no está preparada para no vivir en democracia. Correcto, porque es fácil decirlo. Decirlo es muy fácil. Eso es fácil decirlo, pero la generación de los celulares, de Instagram, de la libertad absoluta, de yo hago lo que yo quiera. Del internet, de los TikTokers, de los videos virales, de la salida de las 4 de la mañana, de la gente que quiere tener libertad, la que le consagra la Constitución y la que usted se atribuye. Yo no creo que... Y el dominicano también. Nosotros somos hedonistas por naturaleza. Aquí el disfrute de la naturaleza, del trago, de la música, de la playa. De la salida. Es que eso es la esencia. Aquí por eso es que cuando tocan ese tema, ahí todo se para. Entonces yo no creo, para mí ahí no hay coherencia ideológica. Yo no creo que esa encuesta refleje
personas que están convencidas de que la democracia Muy no funciona. convencidas. No lo creo. ¿Cuándo tú crees que en El Salvador se empieza a terminar digamos que ese idilio de que no me importa lo que haga Bukele que haga cualquier cosa, mientras yo me entretengo con el Bitcoin y mientras me parece gracioso que si no le quieren aprobar una ley porque el Congreso es opositor, él intervenga al Congreso porque todos esos diputados están desacreditados? ¿Cuándo pasará? Es una buena pregunta. Vamos a ver cuando le queden 6 o 8 meses de gobierno. Vamos a ver cómo la cosa va. Y quizá le va bien y se reelige con un 75. Y quizá eso comience en el 5º año. Pero eso va a pasar. Eso es un asunto de tiempo. Yo no te puedo decir cuándo. Esa luna de miel termina. Eso termina. Olvídate que eso termina. Eso es así. Ese es el destino de todos los autoritarios. Un romance y después un rompimiento muy feo. Eso es como el círculo de la violencia. Te traen flores hasta que tú te das cuenta que después de las flores viene otra cosa. Así es. Gracias, Emil Chireno. Nos vemos el martes otra vez, Emil. Así Vamos a hablar será. de seguridad el martes que viene. Vamos a hablar de seguridad. Ese es un gran tema. Y de la mano negra de la percepción. Exactamente. Gracias, Emil Chireno. Nos vamos a una pausa.